Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Un saludo para usted, para la senadora Paloma Valencia, con quien estamos citando hoy a este debate, para los colegas senadores, para los ministros, los consejeros y para todos los colombianos que nos siguen. Yo voy a usar una presentación, pero antes de esto quiero iniciar, presidente, haciendo la siguiente reflexión. El 1 de diciembre del año 2016 se firmó un acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, muy a pesar de que el 2 de octubre del año 2016, de ese mismo año, el 50.2% de los colombianos habíamos votado no en el plebiscito. Y este Congreso de la República, mediante decisiones legislativas, avaló muchas de esas decisiones que están contenidas hoy en el acuerdo. Y como un acuerdo es ley y obliga a las partes, este debate de control político quiere mostrar precisamente qué se ha cumplido de ese acuerdo y quién ha cumplido el acuerdo, porque lo que no puede ser es que básicamente la exigencia se le haga a uno de los firmantes y no a todos los firmantes. Entonces ese es el sentido de este debate de control político, de poder mostrar con cifras documentado quién ha cumplido, quién no ha cumplido los acuerdos que se fueron firmados. Entonces, voy a apoyarme en esta presentación. Lo primero que tengo que decir, las FARC no tuvieron ni reincorporación total ni entrega total de armas. Eso es lo primero que les tiene que quedar claro. Que las FARC le reportó en el 15 de agosto del 2017 que 15.007 de sus militantes se iban a reincorporar a la vida civil. Pero en el 2012, cuando comenzaron los diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos, se decía que tenían 16.222 militantes entre hombres en armas y hombres que estaban de ayuda al terrorismo. Al final, apreciados senadores, solo 12.767 excombatientes de la FARC se han reincorporado a la vida civil. Estamos hablando que solamente un 85% de los que reportaron en el 2017. ¿Y dónde están los otros? Pues los otros están en la criminalidad. Los otros están en la criminalidad. Y por eso 2.588 hombres que pertenecían a la FARC y que hoy se llaman mal llamados disidencias están en armas. Y 1.970 hombres están en redes de apoyo de las disidencias. 743 acciones delictivas de estos grupos que se mantienen en armas en 20 departamentos del país. Pero lo más preocupante de todo esto, que hay personas que firmaron ese acuerdo, aquí está el acuerdo, que lo firmaron, como Iván Márquez, es parte hoy de esa delincuencia activa de las FARC, como lo es Jesús Santrich, El Paisa, Romaña, Gentil Duarte y otros. Y además, la Fiscalía General de la Nación tiene más de 1.100 investigaciones a excombatientes de las FARC. Entonces, lo primero es que hubo un incumplimiento en el número de excombatientes de las FARC que se suponía se debían reintegrar a la vida civil y que no se reintegraron, no solo porque las FARC no lo reportó todo cuando habló de 15.007 y tenía más de 16.000, sino porque solamente 12.500 hombres terminaron desmovilizándose y el resto ya ustedes ven dónde están en la delincuencia. Pero además de ello, reportaron menos caletas en materia de armas, reportaron menos caletas. Solamente reportaron 1.024 caletas, que las caletas que durante el año 2017, 2018 y 2019
el ejército colombiano ha venido desmantelando. Fíjense ustedes, la ONU recibió 750 caletas, aproximadamente unas 9.000 armas. Y luego la fuerza pública en el transcurso desde el año 2017, 351 caletas han desmantelado para un total de 1.101 caletas. Pero sigue, incluso la pregunta es, ¿qué pasó con las caletas que estaban en Venezuela y que estaban documentadas? ¿Qué pasó con las del Putumayo, las de Tumaco? ¿Qué pasó con las del Catatumbo que mandaron a los miembros que tenían la responsabilidad de encontrar esas caletas y no les dieron las coordenadas para que no las pudieran encontrar? Por eso hoy mucho de esta disidencia está armada. ¿Y esas armas de dónde procedían? Pues muy seguramente, como lo muestran informes que han salido en los diferentes medios de comunicación y de la Fiscalía, esas son armas de caletas que no se reportaron y que las están usando la disidencia de las FARC. Y aquí se habló en algún momento que iban a entregar 11.000 fusiles, 14.000 armas. Y al final las Naciones Unidas solo reportó que recibió 8.994 armas, reportó las Naciones Unidas, y la pregunta es, ¿dónde estaban los 11.000 fusiles que hablaban? ¿Dónde quedaron las armas cortas, las diferentes armas que ellos hablaban, que es diferente a los cartuchos, a los explosivos, a las minas, a las granadas? Pues claro, aquí lo ven ustedes, cuando el ministro de Defensa entonces y el presidente entonces hablaba uno de 14.000 armas y el otro 11.000 fusiles. No, al final fueron 8.994 armas. Ese resto de armas presuntamente quedaron en esas caletas que las disidencias están utilizando o que todavía están enterradas y que en algún momento, para actuar y seguir delinquiendo, estarán sacando. Entonces, el primer tema que debe quedar claro es que aquí se incumplió en la entrega de armas y se incumplió en el número de combatientes reportados. El segundo gran tema de incumplimiento: no se entregaron la totalidad de los menores reclutados, y este es uno de los temas más sensibles de todo. La Fiscalía General de la Nación, para agosto del año 2016, reportó 6.800 menores reclutados por las FARC. Qué tristeza que solo entre el 2016 y el 2017 hubieran entregado 144 menores. El resto dijeron que ya habían crecido y que no los tenían. Lo cierto es, no entregaron a los menores. Y aquí encuentran ustedes cuáles fueron los bloques que más reclutaron menores. El bloque oriental del Mono de Jojoy, según la Fiscalía, 3.906 menores reclutó. El bloque sur con 814, el bloque occidental con 709, el bloque noroccidental con 732, el bloque caribe con 219. Y encuentran ustedes aquí este tema, que es uno de los temas más sensibles. ¿Cuántas familias no tenían la ilusión que como consecuencia de este acuerdo podían tener otra vez la identificación de sus hijos que eran menores de edad y no los pudieron tener? Pero más grave aún, 234 delitos sexuales contra menores documentados por la Fiscalía, lo tenían a la firma del acuerdo. O sea que cuando se firma el 1 de diciembre del 2016, se sabía cuántos menores había reclutado, no habían entregado a los menores y fuera de eso ya tenía la Fiscalía documentado 234 delitos sexuales. De esa fecha hoy son muchos más los 400 abortos que el enfermero y que algunos de los que están hoy en el Congreso propiciaron. Son muchos más los vejámenes contra las mujeres, contra las menores de edad que practicaban. Y ahí tienen todo un manifiesto de la degradación de la mujer cuando estaba dentro de las filas de la FARC, y ellos se les llenaba la boca degradando la condición de la mujer y sobre todo de la mujer cuando estaba embarazada.
Y después de la firma del acuerdo, según las Naciones Unidas, en el solo año 2018, las disidencias de la FARC continuaron con esta deslenable práctica. 293 menores fueron reclutados en el 2018 y 82 de ellos por las disidencias de la FARC. O sea, que sigue esta práctica que hay que rechazar y que cuando hoy todos se rasgan las vestiduras por los menores de edad que son violados y que son afectados, igual tienen que rasgarse las vestiduras por esto, que las FARC y que las disidencias de la FARC siguen reclutando y siguen maltratando. El tercer incumplimiento de las FARC, yo no sé si ustedes recuerdan que aquí se nos dijeron que la firma del acuerdo se justificaba, porque había que reparar a las víctimas, Bueno, apreciados colegas, le hicieron conejo con la entrega de bienes para poder reparar a las víctimas. Primero, a hoy no han entregado los bienes que ellos reportaron y que ya les voy a mostrar. Segundo, los bienes que reportaron no han podido ser ubicados porque las coordenadas no las han dado y si las han dado mal y no han podido ser, por supuesto, ni monetizados para poder resarcir a las víctimas. Y tercero, no corresponde lo reportado por las FARC con lo que la Fiscalía General de la Nación registra por extinción de dominio para las FARC. Entonces, miremos el tema. El gobierno Santos y la FARC literalmente se lavaron las manos con el inventario. ¿Por qué se lavaron las manos con el inventario? El decreto 1407 del 2017 claramente decía que la FARC debía garantizar la entrega material de los bienes que ellos habían reportado en el inventario y que debían cuidarlos y hacer entrega íntegra de esos bienes. Luego, el 15 de agosto del 2017, el secretariado de la FARC, aquí está la lista, entrega la lista de los bienes, pero advierte que no se responsabiliza de ellos. ¿Cómo así? Si ellos mismos firmaron que los debían entregar a cabalidad, definiendo dónde estaban ubicados y definiendo que podían estar en buenas condiciones. Y miren ustedes, lo más triste de todo esto es que las FARC tienen el descaro de decir que si los bienes no están en buen estado, no es por culpa de ellos, sino porque alguien los deterioró y normalmente le echan la culpa al ejército. Y segundo, porque ellos no saben qué pasó después y ahora les voy a contar. Y el acta del inventario del 15 de agosto, que la tengo aquí, el ministro del Interior de la época, el ministro Guillermo Rivera, reconoce que solo lo que se hizo fue un conteo de folios de lo que les mandó a la FARC sin verificar el contenido. No puede ser. Entonces, los colombianos les dijeron que había que firmar un acuerdo con las FARC para resarcir a las víctimas y el gobierno dio por sentado que todo lo que la FARC les reportó era correcto y entonces hoy, ¿quién sufre? Las víctimas, porque no han podido ser absolutamente ninguna resarcida. ¿Por qué? Porque el inventario es incompleto, porque solo el 10% de los inmuebles de esta lista que mandó la FARC tienen ubicación geográfica. Tercero, no dieron coordenadas, no dieron linderos, no hay información catastral y tampoco identificaron los propietarios. Y muchos propietarios dicen que sí, que ellos lo recibieron de la FARC, pero que eso es ahora de ellos, los testaferros. Y la lista de testaferros de la FARC es mucha y tristemente algunos de ellos están hoy en libertad porque los jueces de la República no encontraron, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación de la época aportó las pruebas, los jueces de la República dijeron que eran insuficientes. Entonces hay varios que estaban implicados como testaferros de la FARC y ahora vamos a ver algunos de ellos. Entonces, lo más triste es que el 73% de los bienes inmuebles del inventario
La SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, no ha podido ubicarlo porque la FARC no les dio la responsabilidad que tenía, que era proveer las coordenadas y además de ello, proveerle linderos y la información catastral. Miren ustedes este tema. El inventario de las FARC, que es este que está aquí, que recibió el gobierno nacional, en cabeza del anterior ministro del Interior, el ministro Rivera, dijo que sus activos estaban valorados en 964.000 millones de pesos. De ellos, 542.000 millones de pesos estaban en tierra, en oros y en semovientes, y 422.000 millones en armamento, infraestructura e inversión. Apreciados colegas, hoy, casi, déjenme decirle, 3 años después, solamente por esos bienes han recibido 30.000 millones de pesos. O de 964.000 millones, solamente 34.000 millones de pesos. Y de esos bienes recibidos por 30.000 millones de pesos, solamente 3.842 se han monetizado, o sea que solo cuentan hoy para resarcir a víctimas, que no se ha resarcido una, con 3.842. No me digan que eso no es una burla a las víctimas que se suponía estaban en el centro del acuerdo que se firmó el 1 de diciembre del año 2016. ¿Qué dijo la FARC que tenía? La FARC dijo que tenían 24.456 semovientes, principalmente ganado. Se han recibido y vendido solo 229. Solo han entregado 229 por 137 millones de pesos estos animales que recibieron. La FARC dijo que tenía 25 kilos de joyas y 440 kilos de joyas en lingotes. Y han recibido solo 2.54 kilos en joya y 252,4 kilos en lingote. La FARC dijo que tenían 319 vehículos, no han entregado uno solo. La FARC dijo que tenían 722 inmuebles, se han recibido 8 de 722. 7 de esos 8 son baldíos, pertenecen a la nación. Y solo uno de los 8 sirve para reparar a las víctimas, que todavía no se ha podido vender para poder hacer el resarcimiento. Y lo único que ha entregado la FARC son $450.000, de los cuales $1.500 eran falsos. O sea que en últimas estamos hablando de 448.500 entregaron por parte de las FARC. Entonces, de esos 722 inmuebles que reportó la FARC, que aquí están en la lista, solo 196 hoy la SAE ha podido tener información de ubicación. De esos, 20 tienen limitación, 16 de sus ocupantes se oponen a la entrega. Pues me imagino que la FARC hicieron todo, porque aquí hay unos documentos que muestran cómo la FARC entre el 2012 y el 2016 comenzaron a pasar muchos de los bienes a los testaferros porque sabían que se venía el proceso y que ellos tenían que proteger muchos de los bienes. Y eso es lo que ha pasado. Y solo 25 bienes están en restitución. Pero hay unos bienes que son emblemáticos. El Casa Roja, que era la residencia de Manuel Marulanda, el Guapal, la Laguna, el Chaparral. ¿Qué pasó con esos bienes emblemáticos? No los han entregado y muy seguramente no lo van a entregar, porque ya ellos anunciaron que muchos de esos bienes no lo van a entregar. Entonces se burlaron del gobierno santo con los 900 y pico mil millones de pesos que dijeron que tenían y que iban a entregar 722 inmuebles. No, si en 3 años no han podido dar las coordenadas, no han podido dar la información y no los han entregado, apreciados colegas, las esperanzas de que lo entreguen hacia adelante son muy pocas. La única es el decreto que sacó el presidente Duque poniéndole un término al 31 de julio de este año, que esperemos lo cumpla.
Fíjense ustedes, ya la FARC le informó a la SAE que 108 inmuebles no lo entregarán. De 722, 108 no los van a entregar. Que los 111 vehículos no lo van a entregar. Y que 15.000 gramos de oro tampoco lo van a entregar. ¿Ustedes creen eso? Que se den el lujo la FARC de decir que no van a entregar cuando lo reportaron en un acuerdo y en un acta con el gobierno para justificar la firma. Estamos hablando además que 385 millones en efectivo no lo han entregado, 172.500 gramos de oro tampoco, y ya los dije, 606 inmuebles y otros tantos 35.194 muebles sin ser. En total, el 45% de los bienes verificados por la SAE no sirven para reparar a las víctimas. O sea que con esto lo que nos están diciendo tristemente es que las víctimas que se suponían en el centro se van a quedar, la mayoría de ellas, sin resarcimiento económico después de haber sufrido tanto a manos de las FARC. Pero lo más grave es esto. La Fiscalía General de la Nación dice que los bienes sujetos de extinción de dominio de las FARC, que son aproximadamente unos 1.837 bienes que valen 2.5 billones de pesos, no los 900.000 millones que decía la FARC. La Fiscalía los ha evaluado en 2.5 billones de pesos, son los bienes que están para extinción de dominio. Cuando uno ve esto, dice, realmente, ¿qué conejo tan grande le hicieron a las víctimas, al pueblo colombiano? Porque toda la riqueza de la FARC, documentada por años, fincas, que aquí está la lista de todavía, habían fincas que podían estar valiendo a un solo predio. De un solo predio se estimaba que podía ser un predio que valía más de $1 millón. Y estamos hablando también en todos estos documentos que tiene la Fiscalía de toda la cantidad de bienes que tenía la FARC, entre bienes inmuebles, vehículos, empresas, naves, semovientes, cuentas bancarias, etcétera. Al final, esos 2.5 millones de extinción de dominio, con la información que tenemos de la SAE, sabemos que también va a ser muy difícil la recuperación de más de la mitad de esos recursos. Yo recuerdo cuando en los medios de comunicación hablaban de algunas perlas encontradas en el inventario, y cuando uno revisa el inventario del acta, pues imagínense ustedes cómo el gobierno le aceptó como parte para resarcir a las víctimas una cirugía. Si ya se las hicieron, ¿qué van a poder monetizar una cirugía umbilical, de hernia, de extracción de venas varices, de pacientes de primeros auxilios porque lo golpeó una vaca, o el destaponamiento de un río, o el mejoramiento de caminos? O sea, realmente lo que se ve aquí es que las FARC jugó con el gobierno a que no iban a validar y a verificar esos bienes, a que sabía que era tanto el afán del gobierno Santos de firmar un acuerdo con las FARC y arrodillarse a las FARC, que no les importó qué era lo que estaba en juego en ese momento. Y por eso se violó el artículo 4 del decreto ley 903 del 2017, que establecía explícitamente que los bienes del inventario para reparar a las víctimas era el objetivo dentro de la reparación integral. Pues quiero decirle que lamentablemente no se ha logrado a hoy, y va a ser difícil que se logre en el mediano plazo. El gobierno del presidente Duque, en vista de que ha pasado 3 años y que no se tiene recursos para resarcir a las víctimas, sino 30.000 millones de pesos, de los cuales solo hoy están disponibles 3.000 millones, decidió sacar el decreto 205 del pasado mes de febrero, dando un plazo hasta el 31 de julio próximo para que se haga la entrega. Esperamos que cumpla, porque lo que no puede seguir pasando es que este acuerdo no obligue a las FARC y sí obligue al pueblo colombiano y al Estado. Lo que vemos claramente es que
la FARC ha incumplido en todos los puntos del acuerdo. El cuarto punto de incumplimiento, ya les di, no ha habido reparación a víctimas con recursos de la FARC. No ha habido reparación a víctimas con recursos de la FARC. 3.501.493 personas han declarado ser víctimas de grupos guerrilleros de un total de 8.376.000 víctimas. Y se estima que la mayoría de ellas se reconoce como víctimas de la FARC. Y después de 3 años, ni una sola víctima ha sido reparada. ¿Dónde están aquellos que sacan a relucir la ley de víctimas? Es que no es la palabra, son los hechos. Y los hechos deben mostrar que las víctimas colombianas de las FARC deben comenzar a recibir ese promedio de 8 millones de pesos que se ha estimado para su resarcimiento. Y hoy no lo han recibido. Con esos 30.000 millones, si acaso... Con esos 30.000 millones, si acaso van a poder resarcir unas 300 víctimas y no van a poder resarcir más. Pero mientras tanto, el gobierno del presidente Duque, que tanto critican, aquellos que defienden ese acuerdo, ha reparado en 20 meses 168.940 víctimas en total por 1.43 billones, dándole la prioridad a los mayores de edad. El 67% de los que han reparado son mayores de edad. Entonces aquí son las cifras las que hablan. Aquí no es firmar un acuerdo, es cumplir el acuerdo. Sobre todo que qué difícil es para el pueblo colombiano, que en su mayoría votó no saber, que lo engatusaron a muchos votando por el sí con el cuento de las víctimas y que hoy 3 años después no hay una sola víctima reparada. Pero el quinto incumplimiento, no han contribuido a la erradicación de cultivos ilícitos. Por el contrario, al principio muchos de la FARC promovieron la resiembra para poder acceder a los beneficios que traía este tema. Miremos, espero que ustedes recuerden que cuando comenzó el acuerdo con las FARC, según la cifra del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 78.000 hectáreas había sembradas de coca en el año 2012. Bueno, en el año 2016, cuando se firma el acuerdo, había 188.000 hectáreas de coca. Estamos hablando más del doble de hectáreas que cuando esto inició. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien era bien intencionado el dar un incentivo para erradicación voluntaria de las hectáreas sembradas de coca, se volvió un incentivo perverso. Y lo que hicieron fue promoverlo para que las personas erradicaran y resembraran y con eso beneficiarse de los 36 millones de pesos por familia que tenían precisamente para ese programa. Hoy, del gobierno del presidente Iván Duque, hay cerca de 734.000 millones en ejecución para ese programa, pero yo quiero mostrarles a ustedes aquí cómo ha sido el comportamiento de la siembra y la erradicación manual de coca. Ven claramente cómo a partir del año 2012, 78.000 hectáreas, hasta el 2016, y fíjense ustedes, se da un salto significativo. Pero en paralelo se reduce la erradicación manual, y la erradicación manual comienza a aumentar, ya es después, gracias, por supuesto, a esos beneficios, pero también gracias a que después ya la fuerza pública entra a ayudar en la erradicación manual de los cultivos de coca, y mucho del gran esfuerzo que se está haciendo hoy se debe también a ese trabajo que hace nuestra fuerza pública. Hay un estudio de un profesor de la Universidad del Rosario, el profesor Vargas, que muestra cómo un aumento del 10% en la probabilidad esperada de recibir ese beneficio de 36 millones de pesos por familia incrementó en un 51% los cultivos. Y él muestra precisamente aquí cómo se da esa circunstancia, con lo cual una decisión que parecía positiva terminó volviéndose un incentivo perverso hasta que se le pusieron las contenciones del caso. Pero a esto se suma
que hay una relación estrecha que para ninguno de ustedes es nueva entre los diferentes frentes de las FARC y los cultivos ilícitos en el país. Y esto es un panorama del año pasado. En el trasfondo verde son donde están las siembras de coca. Hablamos de Tumaco, hablamos del Catatumbo, hablamos del Putumayo, hablamos del sur de Bolívar, y cada una de ellas coincide con un frente de la FARC. Entonces tenemos el bloque Magdalena Medio, que es el que está en toda la zona del Catatumbo, y tenemos aquí en toda esta zona de Tumaco el bloque Iván Río, y en fin, aquí pueden ver ustedes ese cruce estrecho entre los diferentes bloques de FARC, hoy muchos de disidencia, y los cultivos de coca. En síntesis de esta primera parte de incumplimiento de la FARC, porque la senadora Paloma en su intervención continuará con otras. En síntesis, las FARC le han hecho conejo a los compromisos adquiridos en el acuerdo. Primero, en el número de combatientes desmovilizados, que fue inferior al que tenían y al reportado. En el armamento entregado, que fue de lejos inferior casi en un 50%. En los niños reclutados, que es lo más doloroso, que fue pírrico la entrega de 144 niños de 6.800 que tenían. En los bienes para ser monetizados reportaron 944.000 millones, para extinción de dominio son 2.5 billones, y tristemente hoy todo lo que hay son 30.000 millones de pesos para resarcir a las víctimas, y en contribuir a erradicar y a sustituir los cultivos ilícitos. Y aquí encuentran ustedes el plan marco de implementación. Las FARC lo firmaron y había unos compromisos. El primer compromiso: información de las armas para monitorear y verificar su transporte con todo el registro. Ya vimos cómo no dieron las coordenadas de todas las caletas y de todas las armas. La georreferenciación de los depósitos y las caletas. La totalidad de las armas, solo las que estaban en las zonas donde ellos se ubicaron para la desmovilización. El número de la lista de la FARC, ya les mostré cómo también lo incumplieron, y por supuesto la información aportada sobre los bienes, que tampoco la han dado después de 3 años como correspondía. ¿Qué se cumplió de los argumentos? Ya no del acuerdo, sino de los argumentos que el gobierno de Juan Manuel Santos le dijo a los colombianos que... Senadora María del Rosario, disculpe, ¿cuántos minutos más necesita? Presidente, yo creo que unos 15 minutos si me da, porque ya voy a entrar la última parte. Con gusto. Gracias, presidente. El tránsito a la vida civil de más de 15.000 integrantes no lo cumplieron. La dejación y entrega de armas total tampoco. La verdad, la justicia y reparación a las víctimas, ya lo vimos que no. ¿Qué es lo que la FARC parcialmente ha cumplido? Volverse un partido político con todos los beneficios económicos y etcétera que eso tiene, y por supuesto su participación electoral, y por eso están hoy en el Senado, en la Cámara, tienen partido político y reciben recursos del Estado colombiano. Pero vamos a ver ahora qué ha pasado con el gobierno del presidente Duque, porque aquí, con todo respeto, que hay mucha gente que desconoce y simplemente porque le parece grave que Duque sí haya cumplido. Entonces el gobierno Duque, tengo que decirle, sí ha cumplido, y las cifras los demuestran. Primero, los recursos contemplados. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el ministro de Hacienda de la época, el ministro Cárdenas, habló que el acuerdo con las FARC para los próximos 15 años era de 129.5 billones de pesos. Efectivamente, durante los próximos 15 años, a partir del año 2017, eso es lo que ellos estimaron para el acuerdo. Entonces, veamos, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el promedio de esos 129 billones en 15 años significan 8.6 billones de pesos por año. El Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque, encuentran ustedes, le va a destinar 37.1 billones, para lo cual 25 billones es para reforma rural integral y 3.6 billones para víctimas. Y en el Plan de Desarrollo
se incluyeron unos artículos como priorizar las inversiones en el OCAD-PAS, dar garantías de autonomía administrativa a la JEP, un trazador presupuestal que este año ya está funcionando para saber exactamente cuánto invierten en recursos para lo que ellos llaman acuerdo de paz, las diferentes entidades. Se definió la hoja de ruta de implementación de los acuerdos, una formación para el trabajo de los integrantes de la FARC y un fortalecimiento del Fondo de Reparación de Víctimas. El 90% aumentaron las apropiaciones casualmente del presupuesto para los acuerdos 2017-2020. Ustedes lo ven aquí. Ustedes lo ven aquí, la apropiación vigente y los compromisos. Aquí vemos claramente cómo para el año 2020 son cerca de 5 billones de pesos de apropiaciones y en el año 2019 fueron cercanos a los 4.1 billones de pesos de apropiaciones. Un momento, por favor. Y miremos, el gobierno del presidente Duque, 9.8 billones de pesos para este año, 7.4 para funcionamiento, 2.3 para inversión, y aquí tiene cada uno de los subsectores hacia los cuales se van a destinar los recursos. Reforma rural, participación política, víctimas, solución de drogas, como el gobierno del presidente Duque los ha distribuido. Miremos el tema que ha hecho el gobierno Duque en reforma rural. Cuando llegó al gobierno, el presidente Duque encontró solo 2 planes de desarrollo con enfoque territorial, 2 PDETs. Ya hoy los 16 PDETs están terminados y son 170 municipios con sus 11.000 veredas. 57% de la población beneficiada. Más de 900.000 millones de pesos el año pasado invertido en OCAD-PAS, obras por impuesto y recursos de la ART. 888 obras en los PD por 141.000 millones de pesos y 1.115 proyectos en 115 municipios. Pero además de ello, es muy importante, como ya con el trazador de paz que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, fíjense ustedes, tenemos 1.6 billones de pesos, obras por impuestos 535.000 millones, por OCAD-PAS 973.000 millones y obras PD 312.000 millones de pesos. En total, 3.4 billones de pesos las inversiones en los PD que ha hecho el gobierno del presidente Duque. En materia de tierras, el acuerdo hablaba de 3 millones de hectáreas en el fondo de tierra. Y entre diciembre del 2016 y abril del 2020, ya van más de 1 millón de hectáreas en ese fondo, o sea, un 33%. Pero lo más importante, el gobierno del presidente Duque se puso una meta de 1,5 millones de hectáreas. Ya lleva 774.153 hectáreas en el fondo de tierra, el 52%. Y por primera vez, en escasos meses de gobierno, la formalización de título que ha hecho el gobierno del presidente Duque, y el ejemplo mayor que fue el de Oveja Sucre, más de 1,000 títulos entregados a campesinos. Nunca se había entregado en un solo municipio tantos títulos. Pero en ese fondo de tierras no ha entrado una sola hectárea de las FARC, ni una sola hectárea de la FARC. Y siempre se habló que la FARC podría tener casi que 1 millón de hectáreas. Casi que 1 millón de hectáreas, pero eso se decía, eso es lo que la Fiscalía en sus documentos está validando, pero lo cierto es que el fondo de tierra no se ha alimentado de un solo predio de extinción de dominio de las FARC. Por el otro lado, se hablaba de tener 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural formalizada. Miremos en el gobierno del presidente Duque, de agosto del 2018 a abril 2020, 391.951 hectáreas ya se han formalizado. La meta del gobierno del presidente Duque son 2.600.000 hectáreas. Entonces, lo que vemos es que un gobierno, a pesar de haberle dicho no en el plebiscito, ha buscado responder con esos compromisos. ¿Por qué? Porque el presidente Duque y nosotros siempre dijimos que aquellos desmovilizados de las FARC, que se respetaran la Constitución y la ley, se sometieran a la legalidad,
recibirían todo el apoyo del Estado, y eso es lo que ha estado haciendo el gobierno del presidente Duque, dándole todo el apoyo a esa base desmovilizada de las FARC. Pero otro tema que estaba en el acuerdo, el catastro multipropósito, ya no solo tiene un COMPES y una implementación de la política, sino que ya tiene que el 60% de los municipios del país previsto con la actualización catastral tienen financiado el 67% del costo de actualizar su catastro por 1.1 billones de pesos. En cuanto a reincorporación económica y social de los excombatientes de la FARC, recuerdan ustedes que en el acuerdo quedó que tenían derecho al 90% un salario mínimo por 24 meses. 12.121 personas de la FARC lo han recibido, 106.000 millones asignados. Fuera de eso, los 2 millones por una sola vez para la normalización. 12.962 personas lo han recibido, 25.500 millones asignados. Y fuera de eso, la asignación mensual, 11.586 personas lo han recibido por 72.000 millones asignados. Y vienen a decir que el gobierno, el presidente Duque, no está cumpliendo. Excúsenme, pero aquí el que cumple es el gobierno del presidente Duque. Otros son los que no han cumplido. Por el otro lado, en materia de salud, el 98% de los excombatientes están hoy afiliados a salud. El 82% están afiliados a pensión y cerca de 8.000 personas de los excombatientes matriculados en formación académica. Entonces, y fuera de eso se le extendió los ETCR mediante el decreto de septiembre del año pasado. En materia de proyectos productivos, 1.243 proyectos individuales del gobierno del presidente Duque, 45 proyectos productivos. O sea que ha cumplido en estos 20 casos, 18, 19 meses, ha cumplido precisamente para apoyar a esa base guerrillera que se movilizó y siga siendo parte de la legalidad. En cuanto a seguridad para los excombatientes, las FARC tiene hoy, los excombatientes de la FARC tienen hoy 248 esquemas de seguridad. 211 son individuales, 10 colectivos y 26 para los antiguos ETCR. De esos esquemas de seguridad, óigase bien, 1.186 cuentan con escolta. 765 de esos 1.186 son excombatientes de la FARC. 363 son civiles y 58 son de confianza de ellos. Entonces, que aquí se venga a decir que este no es un gobierno que protege a estos desmovilizados, excúsenme. No solo tienen como sus escoltas, sus excombatientes y personas de confianza, sino que tienen todas las garantías porque este es un Estado respetuoso de la Constitución y la ley. Y no podemos aceptar que se ponga un manto de duda de que este gobierno rechaza cualquier atentado contra un excombatiente como contra cualquier líder social. Y que aquí lo que hay es, apegado a la Constitución y a la ley, proteger la vida de los colombianos. ¿Cuánto vale la seguridad de los excombatientes de la FARC? El año pasado costó 129.782 millones de pesos. Excúsenme, eso no es un monto pequeño, eso equivale a 523 millones en promedio por cada esquema de seguridad. Yo les pregunto, ¿cuánto vale la de ustedes? ¿A qué equivale esos 129.000 millones de pesos por año? Entonces, aquí estamos hablando claramente, no solo que tienen seguridad, se les está financiando la seguridad, sino que hay un compromiso del presidente Iván Duque de proteger la vida de todos los colombianos, de manera especial estos que se desmovilizaron y que están cumpliendo ahora con la Constitución y la ley. ¿Cómo se desagrega? En viáticos, 27.000 millones de pesos se gastaron el año pasado. La seguridad de los excombatientes. En combustible, 7.456 millones. En tiquetes aéreos, 1.000 millones de pesos. 129.000 millones de pesos el año pasado. Aquí encuentran ustedes. Estos fueron los gastos de la UNP que financió la seguridad de los excombatientes de las FARC. Y ya ustedes saben qué mal uso hicieron algunos de los vehículos y de algunos de los recursos del Estado colombiano. Y aquí se ha dicho que se ha querido poner un manto de duda
sobre los homicidios y queriendo insinuar que es que aquí hay responsabilidad del Estado. Mentira. Y no podemos aceptar que aquí ningún congresista ni nadie ponga un manto de duda sobre la honorabilidad del gobierno del presidente Iván Duque y la rectitud de su ministro de Defensa y de nuestras fuerzas militares y de policía, que en su mayoría son respetuosos de la Constitución y la ley. Miren ustedes, según la Fiscalía General de la Nación, de las 189 personas muertas de la FARC, la Fiscalía tiene ya claro el 45% de esos casos. Y miren ustedes que solo, tristemente, pero solo fueron 3 miembros de la fuerza pública los que han sido encontrados como responsables. Entonces vienen ustedes a decir aquí ahora que quieren insinuar que es que ellos, como los líderes sociales, son responsabilidad o tiene la fuerza militar y de policía responsabilidad. No, señor. Por eso me alegra que la Fiscalía General tiene que seguir y encontrar los verdaderos responsables, porque en su gran mayoría son el 75% de los victimarios son integrantes de grupos armados dedicados al narcotráfico. Por eso el que está en el crimen, es el que termina vinculado con esa actividad, y por eso el 75% de estos homicidios, tentativa de homicidio y desaparición forzada son criminales dedicados al narcotráfico. Con relación a la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, los planes de sustitución de cultivos, mientras en el gobierno anterior le destinaron 300.000 millones en 2 años, este gobierno lleva 810.000 millones de pesos, 99 familias vinculadas a los PENIS, y con este programa se han erradicado 41.513 hectáreas, 36.000 voluntarias, 5.000 asistidas por la fuerza pública. Emisoras. Me acuerdo como hoy en el Congreso dar el debate contra las 20 emisoras que quedaron en el acuerdo. Fue el gobierno del presidente Duque que les entregó el año pasado 2 emisoras, una en Chaparral, Tolima y otra en Ituango, Antioquia. Y ya hay 3 en trámite, en San Jacinto, en Fonseca y en Convención. Y además de ello, RTBC los ha hecho partícipes. Y yo sigo teniendo mi preocupación. Yo nunca he estado de acuerdo con esas 20 emisoras, porque estoy segura que más adelante las van a usar para toda una estrategia de adoctrinamiento político al pueblo colombiano. Finalmente, la implementación y los cumplimientos del gobierno. Déjeme decirle, colegas y colombianos que nos siguen, que este es el único acuerdo que yo veo que tiene compromisos para el gobierno, para el Estado, pero no para la otra parte, que es las FARC. Y entonces hay indicadores que son para el gobierno, no hay para las FARC, hay seguimiento para el gobierno, no hay para la FARC. Yo no he visto mayor inequidad que este acuerdo. El gobierno montó el sistema integrado de información. Ahí encuentran ustedes ya hoy las inversiones. Hay 10 personas dedicadas en el Departamento Nacional de Planeación para este seguimiento. Hay un avance del 65% de los 507 indicadores que le pusieron al gobierno en el Plan Marco de Implementación. Y lo más importante, cualquier colombiano puede acceder a esa información. Pero ¿saben qué? Nadie le hace compromiso, ni nadie le exige a la FARC nada. Eso es lo más triste. Ustedes creen que tiene sentido. Y por eso este debate era importante, exigirle a un gobierno y no exigirle a un grupo que dijo que iba a entregar combatientes, que iba a entregar armas, que iba a resarcir víctimas, etcétera, etcétera. Pues hoy nadie ronda a las FARC en el cumplimiento de los acuerdos. En síntesis, para cerrar, el gobierno del presidente Iván Duque ha cumplido los compromisos de una... Senadora, se le agotó el tiempo. Senadora María Rosario, discúlpeme. Un minuto, ya cierro, ya es la última. ¿Cuánto tiene? Un minuto. ¿Un minuto? Sí. Bueno, ok, tiene un minuto con el mayor gusto. Ha garantizado la seguridad de los combatientes, ha impulsado la sustitución de cultivo y ha creado un sistema de información. Y dicen que no ha cumplido. Reitero, el gobierno Duque ha cumplido ese acuerdo que consideramos generoso. Las FARC ha incumplido de manera especial a las víctimas. Y no quedó ningún mecanismo para exigirle a la FARC cumplir los compromisos. Y este es un acuerdo que obliga al gobierno y a los colombianos, pero no a la FARC. No más conejo. Mi pregunta es, ¿dónde están los garantes? Gracias, señor presidente.
Con gusto, senadora María del Rosario Guerra.